Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha originado una crisis no solo sanitaria, sino también de carácter económico. El desabastecimiento y la alta demanda de determinados bienes y servicios esenciales son algunas de las situaciones a las que nos hemos venido enfrentando. En este contexto, los gobiernos han dispuesto la aprobación de diversas regulaciones con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos derivados de dichas situaciones. Nuestro país no ha sido ajeno a estos cambios. En efecto, el Congreso de la República ha aprobado la Ley 31.040, que entre otras disposiciones criminaliza las prácticas anticompetitivas y sanciona penalmente y administrativamente la especulación y el acaparamiento. Es decir, la legislación ya no solo prevé la aplicación de multas pecuniarias para los infractores, sino también penas de cárcel y la obligación de pagar reparación civil. Si bien esta ley ya se encuentra vigente, se prevé que su aplicación práctica no será fácil, debido a la existencia de determinados vacíos, siendo necesaria la emisión de criterios que guíen la actuación de las autoridades competentes. Sin embargo, hasta que ello ocurra, se vislumbra una situación de incertidumbre, que demandará que las empresas deban estar adecuadamente preparadas para afrontar eventuales investigaciones y cuestionamientos. Esta ley lo que introduce es la figura del acaparamiento, y más o menos nosotros le hemos tratado de darle un sentido a la tipificación, y lo que establece el acaparamiento, o como está diseñada, es aquella situación en la que una persona provoca escasez de bienes y servicios esenciales, declarados por una autoridad competente, mediante una sustracción de los bienes con la finalidad de alterar los precios habituales. Es decir, generas una situación de escasez mediante una sustracción de bienes esenciales, y eso lo haces con la finalidad de alterar los precios en el mercado. La siguiente, por favor. Como hemos señalado, esta ley lo que hace es introducir ese delito en el Código Penal, ¿no es cierto? No es tan claro si es que tiene que haber una situación de emergencia, pero ya está en el Código Penal, y el acaparamiento genera una consecuencia que es una pena privativa de libertad no menor de 4 años y no mayor de 6 años, más días multa y otras sanciones. Pero también se ha introducido el acaparamiento en el Código de Protección al Consumidor, solo que el Código de Protección al Consumidor sí se establece que eso tiene que darse en una situación de emergencia declarado por el Ejecutivo mediante un decreto supremo. Y al haber sido introducido en el Código de Protección al Consumidor, es pues esperable que pueda ser sancionable bajo las reglas del Sistema de Protección al Consumidor, que como ustedes saben, impone medidas correctivas o sanciones de hasta 450 UITs. La siguiente, por favor. Y el otro cambio y final de mi presentación es la especulación. Y la especulación es un poco más genérica que el acaparamiento, porque más o menos como se regula es el incremento de los precios habituales de bienes esenciales declarados oficialmente, nuevamente, sin justificación. O sea, mientras que en el acaparamiento teníamos una sustracción de bienes que generaba escasez para alterar precios, acá simplemente es el incremento de los precios sin mayor justificación. La siguiente, por favor. En el Código Penal, esta figura ya estaba, simplemente se ha modificado, se le ha hecho un poco más severa, y lo que se ha hecho es que se va a sancionar con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años, y si esta situación es declarada, esta situación de emergencia es declarada por el presidente, la sanción va a ser mayor, ¿no? Entre 4 y 8 años de pena de cárcel. Hay un problema ahí de la redacción, porque la primera sanción solamente requiere que haya una situación de demanda de emergencia, y bueno, eso no es ajeno en el Perú. En muchas regiones hay situaciones de emergencia por temas climáticos, más allá de la situación del coronavirus actual, pero es común que haya situaciones de emergencia, pero no se establece que tenga que ser definido, ¿no es cierto? Simplemente cuando el presidente lo define puede haber un agravante. Y esta figura también ha sido introducida en el Código de Protección al Consumidor como una infracción o como una afectación a los intereses económicos del consumidor. Solo que acá sí se establece que tiene que ser declarado por el Ejecutivo mediante decreto supremo, ¿no? A diferencia en el Código Penal, que dice que tiene que ser declarado por el presidente. Y bueno, y nuevamente, ¿no? Al haber sido introducido en el Código de Protección al Consumidor, pues es esperable que pueda ser perseguible tanto de oficio por la autoridad de competencia, de protección al consumidor específicamente, o de repente por alguna denuncia de parte o una denuncia de alguna asociación de consumidores que pueda considerar que alguien está especulando, ¿no? Porque como hemos visto, la especulación es una figura muy abstracta. Siguiente, por favor. Y
unos comentarios finales justamente en esa línea. Y es que, como ustedes podrán haber intuido, esta tipificación del acaparamiento y la especulación tienen conceptos muy indeterminados, ¿no es cierto? Dicen, tiene que haber un incremento injustificado, tienes que alterar los precios habituales, ¿no es cierto? O tienes que hacer una sustracción de bienes y servicios. Y seguramente todo el mundo se preguntará, ¿cuándo es un incremento injustificado? ¿Cuándo está injustificado? ¿O qué cosas son los precios habituales? Porque, digamos, en situaciones donde hay alta demanda de un bien, lo habitual es que los precios suban, ¿no es cierto? Entonces, ¿van a sancionar esos incrementos que responden a las condiciones del mercado? No lo sabemos. Y tampoco sabemos a qué se refiere con sustracción de bienes, porque no se dice si es que es, por ejemplo, una compra, ¿no es cierto? Si yo, ¿qué pasa si en una situación de emergencia yo compro al por mayor? ¿Eso se va a considerar una sustracción o tiene que haber alguna especie de robo o hurto para que se considere una sustracción? ¿No? Es un poco rara la figura como lo han hecho, pero ahí están sus elementos, ¿no? Y nuevamente, como pasaba en el caso anterior, también van a haber seguramente conflictos de competencia entre el Ministerio Público y entre la autoridad de competencia. Pero como en este contexto, pues vale la pena ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Lo cierto es que también este tipo de tipificaciones son más o menos regulares en muchos países, e incluso que son determinadas no solamente por el gobierno central, sino por subgobiernos de cada país, ¿no? E incluso a nivel municipal. Hay países que tienen en sus municipios o en sus regiones, tienen sanciones específicas, ¿no? Imagínense pues que la facultad de perseguir la especulación y el acaparamiento hubiera sido cedida a las municipalidades, ¿no? Creo que ese hubiera sido un escenario un poco más complicado que el que tenemos actualmente. Así que por eso digo que hay que ver el vaso medio lleno. ¿Cómo la Fiscalía o cómo Indecopi podría acceder a la información que tienen ustedes? Porque claro, la única manera que puedan perseguir y sancionar ambos órganos es pidiendo información o es de alguna otra manera consiguiéndola. En el caso de la Fiscalía, más allá de que pueda firmar una solicitud de requerimiento de información y notificársela a ustedes, esta tiene también la facultad plena de antes pedir una autorización judicial para poder ingresar a la empresa y poder llevarse la documentación que a ella corresponde para investigar este caso. En el caso de Indecopi es distinto, ¿no? Indecopi puede efectivamente llegar a la oficina y pedir la exhibición de los documentos según corresponda en una inspección, ¿no? Lo que es diferente en una fiscalía, ¿no? Salvo, eso es, que estemos en una situación de flagrancia, ¿no? En una situación de flagrancia que la situación ejemplo no se puede dar en estricto si el delito se comete de manera individual y aislada, no con otro delito relacionado al crimen organizado. La empresa no podría acogerse, por decirlo así, a una colaboración de un proceso de colaboración eficaz, ¿no? En cambio, en Indecopi, la empresa sí podría de alguna otra manera someterse a un programa de clemencia. Y aquí viene un cuestionamiento bastante interesante, ¿no? Porque, ¿qué sucede si una empresa, efectivamente, para obtener todos los beneficios que Crosby había señalado, se acoge a este programa? ¿Es acaso que el fiscal ya automáticamente tiene un caso, para decirlo, un caso penal? Pues no. Si bien una empresa puede acogerse a un programa de clemencia, tiene también por parte de la autoridad fiscal evaluar si ese programa al cual se ha acogido la empresa contiene todas las características para llamar penal ese hecho que administrativamente seguramente va a ser sancionado, ¿no? Y lo evaluará según los principios de mínima intervención, porque puede ser un caso no muy grave, o un principio de lesividad, ¿no? Si esto concatena con los verbos rectores o características que el tipo penal exige. Así que mucho ojo con esto. No toda clemencia acogida a un programa lleva una consecuencia penal. Y finalmente, la revisión de jurisprudencia de Indecopi es un tema bastante importante para las empresas puedan de alguna u otra manera conocer con anticipación. Porque claro, si bien es cierto, pueden suceder procedimientos administrativos que puedan darse y puedan gatillar situaciones de denuncias penales, una defensa inmediata frente a estas cuestiones es que se le pueda poner sobre la mesa al representante del Ministerio Público como panorama principal de que Indecopi, como fiscalizador y sancionador de estas prácticas, a partir de los actos que el fiscal considera que son delictivas, no lo son, porque Indecopi precisamente estas conductas las ha dejado de alguna otra manera
dejar pasar, pero no porque sean ilícitas, sino porque son como consecuencias o efectos colaterales del mercado y propio de su explicación de esto. Entonces, es bastante interesante conocer y manejar con anticipación la jurisprudencia Indecopi en estas cuestiones para podernos adelantar a un criterio equivocado que pueda tener el fisco. En primer lugar, encargar la realización de estudios de mercado, ¿no? Esto nos va a permitir saber si es que en la empresa tenemos posición de dominio en determinado mercado y en virtud de eso podremos tomar mejores decisiones, de repente documentar con mayor cuidado determinadas decisiones comerciales para evitar que luego se nos pueda imputar que estamos incurriendo en una práctica anticompetitiva o incluso en un delito, por ejemplo, de abuso de poder económico. En segundo lugar, involucrar a las áreas legales en el desarrollo de nuevas estrategias comerciales. No son las áreas legales las que están en mejor posición para identificar si determinada conducta podría generar un riesgo de libre competencia y es por eso fundamental que sean involucradas en la toma de decisiones desde un inicio. Otra recomendación también es revisar el esquema de incentivos cada cierto tiempo, ¿no? Verificar que nosotros como organización no estemos fomentando que nuestros colaboradores tomen decisiones inadecuadas que luego nos coloquen tanto a ellos como a la propia organización ante un riesgo. Implementar también manuales de libre competencia, ¿no? Que como les comentaba, con un lenguaje claro y sencillo, establezcan no solamente qué es lo que establece la legislación, sino que les den a los empleados lineamientos de conducta específicos, por ejemplo, en relación a cómo tienen que comportarse cuando estén con competidores, ¿no? Qué información, por ejemplo, puede ser intercambiada y qué no. De repente también un protocolo específico para manejar estas situaciones de posible acaparamiento, especulación, que nos establezcan qué debemos documentar, por ejemplo, para poder estar en posición ante una eventual investigación y acreditar que nosotros no hemos participado de una conducta de ese tipo. En el marco de gremios empresariales, por ejemplo, implementar iniciativas de compliance, ¿no? Proponer que de repente el propio gremio desarrolle un programa de cumplimiento en materia de libre competencia, evitar reuniones innecesarias, etc. También brindar capacitaciones al personal frecuentemente, ¿no? Y de repente aquellas áreas que estén más expuestas a riesgos que reciban trainings especializados. Otra recomendación es habilitar un canal de denuncias para tomar conocimiento de prácticas indebidas, ya sea que sea confidencial o de repente anónimo, pero lo importante es que se diseñe de modo tal que fomente su uso por parte de los colaboradores. Y finalmente, brindar de repente incentivos a nuestros trabajadores que manifiesten un compromiso particular sobre el funcionamiento de los programas de compliance, ¿no? De repente reconocimientos honoríficos, o algún otro de beneficio corporativo, vales de consumo, etcétera, con el objetivo de enviar el mensaje de que estas conductas se premian. Y en contrapartida, también establecer medidas disciplinarias para aquellas personas que incumplan estos lineamientos de actuación.